Muy buenos días, querida familia, querida iglesia. Es una alegría, como cada domingo digo, compartir la palabra de Dios. Y qué hermosas las alabanzas. La última canción, ¿no?, en la que uno se puede pensar qué sería poder estar ahí a los pies de Jesús y escuchar su voz, ¿no? ¿Cómo sería esa voz, ¿no? Seguramente estaríamos llorando y no iremos a comer ni a cenar, que quisiéramos estar ahí solo escuchándole hablar. Y bueno, nos toca seguir con esta serie de 1 Corintios, ¿no? Esta carta tan necesaria para estos tiempos que estamos viviendo, como decía el pastor Julio. Y hoy vamos a tratar de abarcar los versículos 18 al 31. No lo vamos a hacer de manera totalmente expositiva, porque si no estaríamos aquí hasta la semana que viene. Pero vamos a abarcar los versículos, vamos a rescatar estos principios, conceptos tan fundamentales. Y realmente quiero decirte, hermano, que esta mañana el mensaje, como cada domingo, es muy importante y necesario para nuestras vidas, pero el mensaje realmente del versículo 17, que nos compartió Julio el domingo pasado, el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Vamos a leerlo todo el pasaje. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos quieren señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. El hermoso pasaje que podemos estar haciendo, sacando tanta enseñanza de esta mañana, pero realmente quiero, hermanos, decirte que esta mañana quiero que te centres en este mensaje que Pablo, a través, ¿no?, de esta carta, nos va a explicar el fundamento principal de nuestra existencia y de nuestra predicación, ¿no? Es, primero, que el medio que Dios ha escogido para que las personas sean salvas es por medio de la predicación. Ese es el medio. Y el contenido es Jesucristo crucificado. La cruz. No hay otro mensaje, querido hermano. No hay otro mensaje que podamos estar dando a las personas que tenemos alrededor en las cuales puedan ser salvos. Solamente a Cristo crucificado. La locura de la cruz. Y como Julio nos explicaba el domingo pasado, ¿no?, acerca de que la palabra de la cruz es poder de Dios, ¿no?, que los argumentos y todas las bases o cosas que podemos decir pueden hacer van a la cruz, ¿no? O sea, vamos a adornar la cruz, ¿le hace falta algo? No, solamente la cruz es necesaria para ser salvos, nos comentaba Julio el domingo pasado. Pero en este versículo que hemos leído esta mañana, si te das cuenta, nos va a dar unas características del ser humano, ¿no? Pero aún a pesar de esta característica del ser humano que hemos leído, el versículo 21, mira lo que dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvarnos igual. Es lo que quiero que yo te lleves esta mañana.
que a Dios le plació salvarte. No había nada en nosotros, no hay nada allá afuera, no hay nada en los demás que están afuera de aquí, en los cuales Dios haya visto algo que le haya movido a salvarles, a salvarnos. Solamente por el beneplácito de su voluntad, porque a Él le agradó salvarnos. Y eso es lo más importante que quiero que te lleves esta mañana. Pero vamos a ver unas características para que podamos entender esta misericordia de parte de Dios, esta gracia. Vamos a unir dos versículos. Mira, el versículo 21 y el 23. Vamos a ir avanzando así de esa manera para que podamos cubrir el pasaje. Dice el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, ¿sí? O sea, en su conocimiento, que como vimos el otro domingo, es infinito, ¿no? No es como el de nosotros. Porque en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Agradó a Dios salvar a las personas, a los pecadores, por medio del conocimiento? No. ¿Por medio de la sabiduría? No. Por medio de la locura de la predicación. Allí vemos el medio. Y en ese medio, ¿qué contenido tiene? El versículo 23. Porque nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ahora, yo creo que sabemos todo lo que significa predicar, ¿no? Predicar sabemos que es proclamar. Y según las acepciones de la palabra en el griego, en el original, vos y yo al proclamar, al predicar ese evangelio, estamos siendo unos heraldos. O sea, un representante, alguien que está dando lugar a ese mensaje. Alguien que está parado a predicar ese mensaje. Eso es proclamar. Ahora, dice la Biblia que es por la locura de la predicación, ¿no? Y te diste cuenta que, como bien introdujo Edward esta mañana, el mensaje de la cruz para muchos es como, ¿cómo? Si el que murió allí en la cruz es un burro. Adorás a un burro, alguien que se equivocó. O sea, ¿cómo puede ser que venga una persona y por medio de su muerte en la cruz nos salve? Él tendría que haber derrotado el Imperio Romano. Él tendría que haber dicho lo que podríamos haber hecho nosotros. Él tendría que haber confiado en estrategias. No, solamente por la locura de la predicación. Y es por eso que este mundo tropieza. Porque intentamos siempre tratar de manejar nosotros de cómo Dios tendría que haber hecho las cosas. Ahora, hermano, ¿te diste cuenta que la iglesia ha cambiado este mensaje? ¿Qué ha hecho la iglesia en vez de predicar la locura de la predicación? Ha hecho, por ejemplo, ayuda social. ¿Saben que ahora se llama el evangelio social? O sea, hay una moda, ¿no?, que se está dando, que es dar un evangelio social. O sea, hay que llegar al evangelio a través de lo social. Pero escúchame, la Biblia, la palabra de Dios dice aquí esta mañana, hemos leído, que Dios se agradó salvar a las personas no por la ayuda social, no por la caridad, no por la salud, no por la educación. La iglesia ha dicho, bueno, ¿vamos a qué? A crear escuelas. Entonces la gente va a ser más educada, entonces al ser más educada y deja de ser ahí un poco ignorante, al educarlos va a entender el mensaje. Bueno, no, ¿sabes qué vamos a hacer? La gente está viviendo en un lugar, en una situación de bastante pobreza y falta de salud. Entonces creamos hospitales, hagamos caridad, hagamos muchas cosas para que la gente, cuando esté sana, cuando esté fuerte, entonces ahí puede entender el mensaje. Ahora, quiero que te quede claro, no estoy diciendo que todas esas cosas no haya que hacerlas, cuando sea necesario, o algunas veces son prioritarias en algunos casos, antes de predicar el Evangelio. Pero, la Biblia acabamos de leer en el versículo 21, que no es por la sabiduría, no es por el conocimiento, no es por la inteligencia, no es por la ayuda social, no es por la caridad, no es por los centros de salud, no es por la educación que las personas son salvas, sino por medio de la locura de la predicación, por medio de la cruz. Entonces, si vos te pones a pensar, cuando la iglesia ha trasladado la forma de intentar que la gente se salve en la caridad, en la salud, en la educación, en ministerios sociales, lo único que se ha centrado es en la parte externa de la vida de esas personas. Porque ni la caridad, ni la salud, ni la educación tocan el alma, salvan el alma. Entonces,
Podemos hacer muchas cosas para ayudar a la gente. Pero para que sean salvas, querido hermano, es solamente por la cruz. Estarán bien alimentados, estarán sanos, estarán cómodos, pero se irán al infierno si no le predicas la cruz. Y ¿sabes qué? También el hombre ha intentado a través de su inteligencia, a través de las religiones. Eso ya lo hemos visto y hemos hablado muchas veces. ¿Por qué tantas religiones? Porque todos en su inteligencia, en su conocimiento, en su justicia propia, intentan llegar a Dios. Y se acuerdan la frase, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma. Bueno, las religiones piensan más o menos lo mismo. Todas las religiones al final, cuando te encontrás con muchas personas, sí, yo creo en Dios, pero mira, si tú eres musulmán, si tú eres si tú eres testigo de Jehová, si tú eres no vas a llegar al cielo. Porque el único camino al cielo es Jesucristo. No, pero que pasa que Alá, Dios, Jehová, son todos los mismos, o sea, vamos para el mismo lado. No vas para el mismo lado. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ninguna religión, ningún programa de salud, ni por más educación que tenga la iglesia, ni por más cómoda que esté la iglesia, irá y verá a Dios si no es por mí. Nadie. Estás excluido, estamos excluidos si no es por Jesucristo. No se trata de inteligencia. Ahora, quiero basarme en el bosquejo porque si no, no voy a terminar de hablar todo, querido hermano. Vamos a ver algo. La Biblia aquí dice que los judíos piden señales y los gentiles piden conocimiento, sabiduría, ¿no? Como también lo comentaste esta mañana, ¿no? Y te das cuenta que hemos presentado a un Dios desde lo filosófico, las iglesias, y otras iglesias han presentado a Dios desde los milagros, ¿no? Jesús pasó a ser, en vez del Salvador, el servidor y el curandero. O sea, Jesús en muchas iglesias está cumpliendo la función de esa viejita que teníamos en el barrio que te hacía los conjuros y te sanaba de las cosas. Ibas allí, ponías un dinero y quedabas sano. Jesús está haciendo lo mismo en muchas iglesias. Vas a dar tu ofrenda, sus pactos, tu siembra, tu colaboración, tu no sé cuántas cosas le han metido ya ahí para disimular el robo y están sacándole el plata a la gente para que Dios les cure. Mientras más das, parece que Dios es mejor cirujano, mejor homeópata, mejor, no sé, todo lo que vos quieras. Entonces, hemos confundido lo mismo tratando de pedir señales cuando la palabra de Dios dice que los cristianos no andamos por vista, sino por fe. Cuando dice que la salvación no es por los beneficios de la cruz, es por Cristo que murió en la cruz. Jesús mismo, hermano, lo dijo en los evangelios. ¿Ustedes por qué me siguen? Porque les di de comer. Si vos le preguntás realmente a las personas que van tras su ombligo en esas iglesias, van por lo que Jesús les puede llegar a dar, no por el sacrificio, no por amor, no por la misericordia que mostró en ellos. Entonces vemos que en este pasaje Cristo es la sabiduría de Dios y el poder de Dios. La sabiduría de Dios, ¿por qué? Porque Él es como el medio. No hay una inteligencia, no hay nada que pudiésemos hacer para ser salvos, solamente por Jesucristo. Y a través de Jesucristo nos dio ese poder de ser llamados hijos de Dios, como dice Juan 1:12. A los que creen en su nombre dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Es poder de Dios. No hay otra forma. También, hermanos, ¿sabes qué? Las iglesias han intentado cambiar este evangelio por un momento de satisfacción. ¿Te diste cuenta que hay iglesias donde ya no se habla de pecado? A ver, el hombre inteligentemente dice, ¿cómo yo le voy a enseñar el mensaje de Dios? Bueno, ¿sabes qué voy a hacer? Lo voy a hacer sentir bien. Entonces, no vamos a hablar de cosas feas de la iglesia, no vamos a hablar de pecado. Es más, vamos a hacer que la iglesia sea como unas butacas cómodas, vamos a poner una música de fondo que relaje a las personas, no vamos a hablar mal de lo que hacemos mal, no. Así la gente, sintiéndose bien, cuando le hablemos que es el mensaje de la cruz, va a entender. Eso es sabiduría humana. Porque la sabiduría de Dios
vos y yo, para ser salvos, tenemos que creer que somos pecadores sin posibilidad, a menos que Dios intervenga en una vida. La satisfacción, la comodidad, la ayuda social, la caridad, hermanos, son todas estrategias. ¿Y sabes qué? Cuando vos atraes a una persona con esas estrategias, la vas a tener que mantener con esas estrategias. Porque si cambias el mensaje de la cruz, se van a ir. Así que guarda con esas cosas. A veces nosotros pensamos, hablábamos con Julio y con algunos otros hermanos, ¿por qué estos pastores, cuando a veces son confrontados por otros que se dedican, ¿no?, a refutar a estas personas, no cambian? Si vos decís, mirá, te lo estoy demostrando con la Biblia, estás equivocado, es un mensaje falso, y vos decís, siguen igual, es porque van a tener que renunciar a las estrategias que les dio de dinero, que los hace vivir bien, que les sigue mucha gente. Estamos escuchando hace un ratito un programa y la verdad que era un pastor, no sé dónde era, la verdad, pero parecía un coach, parecía un entrenador, un motivador, hablando siempre de las cosas que vivió, las cosas que experimentó, el beneficio, la bendición, del pecado, nada. Claro que sus iglesias van a tener 300, 500, 1000, 2000, 3000 miembros. Han solamente satisfecho su ombligo. Están escuchando lo que quieren oír. ¿Por qué se amotinan las gentes? Dice la palabra de Dios. Porque se juntan a escuchar lo que quieren oír. Entonces va a ir una clase de estudio bíblico, sábado 27, en la iglesia Palabra Viva Navarra, a las 10 horas. ¿Cuántos vendremos? O si no está el recital de Camilo, el sábado de la noche. ¿Cuántos irán? ¿Cuántos irán? Hermanos, tenemos el remedio, pero no podemos obligar a nadie a tomarlo. Solamente tenemos que mostrar el camino. Hermano, ninguno de nosotros puede a salvar a nadie. Un incrédulo puede ser salvo por sí solo. ¿Y un creyente? Puede salvar a alguien? No. ¿Por qué? Porque el único medio para ser salvos es por medio de la locura de la predicación. Y ese mensaje de la predicación es Cristo crucificado. Alguien tomó tu lugar y mi lugar en esa cruz. No hay nada que pudiésemos hacer. Solamente tú y yo somos unos heraldos, un medio para que Dios, por medio de nosotros, proclame esa salvación. Hermano, todos los medios que tengamos para hacer nuestro servicio, el bonito salón que tengamos, todo lo que pudiésemos hacer, ¿sabes qué? Al final de todo lo que hagas en tu vida, tendremos que reconocer algo que está plasmado en toda la Biblia. Es que siempre se habrá hecho la voluntad de Dios. Siempre se habrá hecho la voluntad de Dios, la que permitió hacer y vivir y hacer todo lo que hace. Hermano, yo tengo una pregunta. Si el único medio para que las personas sean salvas, que tú fuiste salva, es por medio de la predicación del Evangelio, el Cristo crucificado, si es el único medio, ¿podemos hacerlo? ¿La iglesia puede hacer eso? ¿Puede proclamar? Entonces, si puede, querido hermano, te quiero decir algo, debes hacerlo. No, es que, ¿sabes qué? No estoy tan capacitado. ¿Alguno de ustedes vio algún nombramiento para proclamar el Evangelio? Levante la mano quien tiene boca. ¿Lengua? Ya puedes ser un heraldo. Ya puedes proclamar el Evangelio. No tienes excusa. No tengo excusa. El capítulo 1 del versículo 6, lo estuvimos compartiendo el jueves, dice: así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros,
Nosotros, vos y yo, somos los testigos de que Jesucristo es real a través de las cosas que vos y yo podemos disfrutar, a las cosas que vos y yo hemos podido ser transformados. Cristo en nosotros. Como dice también la palabra de Dios en otro lugar, el misterio que antes no había sido revelado, que solamente algunos miraban de lejos, de ese Mesías que iba a venir. Eso que los discípulos quizás no entendieron cuando Jesús les decía, ahora estoy con vosotros, pero vendré a vosotros y estaré en vosotros. Pablo le dice a los colosenses, ese misterio, que antes a veces algunos pensaban que era para los judíos solamente, quiero decirle que también es para los gentiles. ¿Saben cuál es? Cristo en vosotros. Tú y yo somos testigos. Somos el testimonio de que Cristo es real, de que Cristo es verdadero, de que Cristo transforma las vidas. Somos las cartas abiertas. Esa locura del Evangelio de que vos y yo no podemos hacer nada solamente por gracia somos salvos. Que nuestra inteligencia no nos sirvió para conocer a Dios, sino que entendimos la cruz por medio de que el Espíritu Santo tocó nuestras vidas y entendimos el sacrificio de Jesús, lo que Él hizo por nosotros. Todo eso es para que vos y yo seamos el testimonio de que Cristo es real en una vida. Allí en el lugar que tú te mueves, hermano, la iglesia tiene esa responsabilidad. Y cuando digo iglesias, no estoy hablando de los pastores solamente. Como dije, el versículo 22 es el mensaje. El versículo 22 dice, pero los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Te acordás de que Pablo en un momento dijo que todo lo tenía por basura con tal de conocer a Cristo? Pero él dijo en otro pasaje algo que nos toca más de cerca a nosotros, por aquellos que alguna vez dicen, es que yo no sé tanto. Si yo supiera lo que sabe Julio, sí, voy a predicar. Pero ¿sabes qué dijo Pablo un día de él? Dijo, ¿no me propuse saber otra cosa? Sus idiomas, que estuvo a los pies de Gamaliel, que hizo todo lo que tenía, todos los recursos que él tenía. Dijo, no quiero nada de eso. Quiero solamente decirle que Cristo fue muerto en la cruz por ti. Porque esa es la única forma que las personas son salvas. Así que el conocimiento hace falta, aprender de la palabra de Dios hace falta, pero para que las personas sean salvas, a eso que tú amas, a ese compañero de trabajo, al del instituto, a tu cónyuge quizás, porque llegaste quizás a Cristo y todavía tu pareja no es creyente, lo único que te hace falta es que ella entienda la cruz. No si eres dispensacionalista, baptista, qué principio escatológico vas a usar. No. Eso no le va a salvar. Que Cristo venga al principio, al final, al medio de la tribulación, no le va a salvar. Le va a salvar si cree que murió por él, por ella. Ese es el mensaje de la cruz. Hermano, mira lo que dice el versículo. Vamos a avanzar un poquito. El versículo 24. ¿Tienen allí? Del 24 al 29 vamos a leer. Y vamos a puntualizar algunas cosas, pero vamos a leerlo para que tengamos el concepto del pasaje en sí de esto que quiero tocar ahora. El 24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, ahí podría decir lo mismo vuestro llamado, ¿sí? Vuestra elección, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El versículo 24 está hablando de un llamamiento, de una elección. Como griegos y judíos, dice, Dios escogió, los llamó. Así griegos como judíos son llamados por Dios. Pero ¿sabes por cómo son llamados? Por el poder de Dios y por la sabiduría de Dios.
Como hablamos el jueves pasado, ese llamado de Dios es eficaz. Cuando Dios llama a alguien para que sea su hijo, ese llamado será respondido por la persona. Porque Cristo tiene ese poder, porque Dios tiene ese poder. Porque esa persona va a tener la sabiduría de Dios, que no es la de los hombres, para entender esta locura de la predicación. Entonces, quiero que nos adentremos un poquito en el pasaje y el versículo 26. Bueno, perdón, el 25 algunos nos puede llegar a confundir esta frase, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Son una figura para que vos entiendas que aún si pudiéramos pensar en algo insignificante de Dios o algo que Dios tendría una debilidad, sería superior a los hombres. Es una forma para que está expresando Pablo la magnitud de Dios, ¿no? Que aún si tuviera algo insignificante, si tuviera algo de debilidad, sería mayor a los hombres. ¿Sí? Pero mirad lo que dice el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra elección, vuestro llamado, vuestra elección, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Yo te voy a pedir algo, que mires a tu hermano que está al lado. Míralo. ¿Sabes qué? No somos la frutilla del postre. No somos los que adornan la tarde. No somos, como dice otro predicador, la crema y la nata. Cuando admiras la grandeza de Dios, te das cuenta que no eres la crema y la nata ni la frutilla del postre. Y cuando mires a tu hermano, mira la grandeza de Dios. Porque no es la frutilla del postre, pero también mira tu vida y te darás cuenta que no eres la frutilla del postre. Dios en su grandeza, así le agradó a Dios salvarnos. Pero dice que escogió, llamó por conocimiento. ¿No? Dice que nos llamó por las riquezas. ¿Cuántos ricos hay aquí? Hay varios. Menos mal que Dios nos discrimina y en la historia de la iglesia hubo algunos ricos, quizá ya había uno aquí, ¿no? Algunos nobles, algún poderoso, pero eso no fueron el común de la iglesia, sino que lo vil, lo menospreciado, lo que no tiene poder, lo débil, escogió Dios para ser salvos, para Él mostrar su poder, para Él mostrar su sabiduría. A mí me encanta porque este pasaje nos coloca en el lugar en el que debemos estar. No vamos aquí, tú y yo no estamos aquí por nuestro conocimiento. No te escogió Dios porque, yo, mira, lo escojo a Julio porque, yo sé que él va a conocer la palabra y, yo sé que él, como sabe, lo va a entender mejor. No va a escoger a tal porque es guapo, mira el músculo que tiene, mira. No va a escoger a los ricos, no va a encontrar a la gente que es influencia. Bueno, mira, voy a salvar a este influencer, ¿no?, de YouTube porque él va a llegar. No. A lo necio. Digo, si yo te digo esta mañana, ¿sabes tú? Eres un necio. ¿Sabes tú? Eres vil. Eres un menospreciado. No vales nada. Te choca, ¿no? A mí me chocaría. Pero no te lo estoy diciendo yo. Te lo está diciendo Dios. Pero el versículo 23 dice que a pesar de lo que éramos, agradó a Dios salvarnos. Por pura gracia. No por conocimiento. Alguien dijo una vez, si alguien te ofende, quédate tranquilo porque si te conocería más, te diría peores cosas. Y tendría razón. Es duro, ¿eh? Más vale que no nos guste que nos ofendan. A nadie gusta eso.
pero usa la misericordia que Dios tuvo contigo. Ese que te ofende, ese que me ofende, es otro vil, necio, menospreciado, sin valor, ni poderoso, ni influente, ni sabio, que cogió Dios para que en ti forme el carácter de Cristo. ¿Qué? Decime si no es locura. La sabiduría de Dios. Dios no es lógico. No te pienses, hermano, que Dios es lógico. En ningún pasaje de la palabra de Dios encontramos un pasaje que diga que Dios es lógico. Pasa que nosotros queremos poner a Dios en nuestra lógica. Porque a Dios le tendríamos que decir cómo debería hacer ciertas cosas. Te hago una pregunta. Si tú fueras Dios y tuvieras que escoger para formar tu pueblo, a tu iglesia, ¿a quién hubieras escogido? Y yo por lo menos al alcalde de un ayuntamiento para que tengamos pronto el salón. ¿Nos daría posibilidad de tener rápido el salón o no? ¿Algún político? Para que tengamos influencia en toda España. ¿Algún historiador famoso para que enseñe como nadie la historia de la iglesia? ¿Algún cantante? Tenemos acá nuestras voces, parecemos ahí afónicos todos. Yo buscaría famosos, ¿no? Algunos cantantes cristianos famosos, ¿no? Que ¿sabes el avance de lo que sería? Pero ¿sabes qué? Dios escogió todos los contrarios. Ahora, ¿por qué Dios no escogió a estos? Te puedo asegurar porque sería peor. En su sabiduría sabe por qué hizo las cosas. Y sabe que hubiera sido peor. Porque cuando tú y yo nos dan así un poquitito de jactancia y de gloria, a pesar de que acabamos de escuchar que somos los necios y los viles y los menospreciados, cuando nos dicen, tú eres muy bueno, y cuando empieza un aplauso, nuestro corazón dice, es que, bueno, algo hay. Imagínate si fueras poderoso, influencia, rico, sabio, guapo. La sabiduría de Dios no es la sabiduría de los hombres. Por eso agradó a Dios salvar a los hombres, no por la sabiduría de los hombres, ni a los sabios, ni a los poderosos, ni a los de este mundo famosos, llámale como quieras, sino que los necios y los viles escogió Dios para salvarnos. Ahora, hermano, el versículo 27 dice, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Yo cuando entiendo todo lo que soy en realidad, y veo la grandeza de Dios mostrada a pesar de mi realidad, ¿cómo vivo mi vida? Y yo antes de avanzar al otro versículo 29, 30 y 31, quiero hablarte un poquito de la vida práctica. Ante esta verdad, ¿qué ocurre en mi corazón? ¿Voy a seguir con mis planes? Cuando uno es impactado con esta verdad, yo fui impactado con esta verdad a los 18 años. Yo hubiera seguir siendo un gran trabajador, un buen soldador, un jugador de vóley, otro quizás un gran arquitecto, un ingeniero, y todas esas cosas no son malas, ninguna de ellas. Pero todas deberían estar subordinadas, no primero, sino subordinadas a la voluntad de Dios para tu vida. Y la voluntad de Dios para tu vida y la mía es que proclamemos la locura de la predicación, porque es el medio por el cual Dios va a salvar a los elegidos, como lo hizo contigo. Entonces yo ahí uso mi carrera, mi deporte, mi tiempo para llevar ese evangelio del Cristo crucificado a las demás personas. Hermano, ante esta verdad quiero decirte, ¿cómo debes seguir tu vida? ¿Sigues tus planes? Porque muchos todavía están alargando el llamado de Dios para hacer esto, con los cuales te dio una boca y una lengua, y que creo que acá todos dijimos que sí tenemos. Entonces ya no tenemos excusa. Y decir, bueno, después que acabe la carrera, allí me pongo las pilas con el Señor. Pastores, quédense tranquilos que yo estoy 100% comprometido con el Cristo. Pero que me espere un momentito que termine la carrera. 100% estoy dispuesto, pero
ahora tengo que trabajar para comprar el piso. Porque Dios quiere que al final, bueno, después de la jubilación estemos cómodos y estemos ya tranquilos para servir al Señor. En la jubilación, cuando ya no hay fuerzas. ¿Cómo sigue tus planes ante esta verdad? De que por el único motivo que vos y yo estamos vivos y que Dios nos llevó a su presencia es para que proclamemos el Evangelio. Y entender que solamente por la voluntad de Dios y el agrado de Dios y la soberanía de Dios te escogió, porque somos unos inútiles. Que por su gracia hacemos algo útil. Esta es la locura de la predicación. Por eso hay tantas sillas vacías aquí hoy. Porque esto no pega en el mundo. Hermano, en los lugares donde está siempre lleno, este mensaje no se predica. ¿Saben por qué? Porque las iglesias que tienen un mensaje mundano se llenan. Porque el mundo lo hace mejor que nosotros. ¿Tiene mejor satisfacción o no? ¿Tiene mejores juegos? ¿Tiene mejores cantantes? ¿Tiene mejores sitios? ¿Tiene mejor todo este mundo? Por eso no está la sabiduría del mundo, la salvación de nadie. Por esto ese mensaje es una locura. Pero por la gracia de Dios te escogió y te hizo entender por su sabiduría este mensaje. Y hoy tú eres salvo por su sabiduría y por el poder de Dios. No por nada más. Hermanos, ahora, tu esfuerzo, mi esfuerzo, sirve para algo. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Si Dios ya sabe a quién escogió, entonces ¿para qué trabajar tanto? ¿Para qué levantarme temprano? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué venir a la iglesia? ¿Para qué cantarle? Si Dios va a los que llamó, escogió, predestinó, justificó y glorificó. Como dice Romanos 8. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no conocemos quiénes son esos llamados. Esos escogidos, perdón. Y Dios, en su sabiduría, el medio que escogió para llamar a esos escogidos es la iglesia. Es tu vida y la mía. La iglesia tiene la responsabilidad de cumplir este llamado a los escogidos. No hay otra manera. No hay otro medio en que las personas seamos salvos. Es por medio de la predicación de la cruz. Y esta tarea la delego solo a la iglesia. A ti y a mí. Cuando le predicamos a las personas que amamos, a los compañeros del colegio, y hacemos todo para que vengan, siempre se hará la voluntad de Dios, pero tu responsabilidad y la mía es hacer todo lo necesario para mostrarles el camino, para ver si Dios les concede el arrepentimiento y sean salvos. Entonces no hay ninguna excusa para que no demos a Dios nuestras vidas para esta tarea. El versículo 29 dice: al fin de que nadie se jacte en su presencia. Hay 3 pasajes nomás en la palabra de Dios que habla de jactancia. ¿Saben por qué? Porque esta jactancia es similar o igual a la palabra usada gloria. Para que nadie se gloríe en su presencia. ¿Sí? Jactarse o gloriarse es la misma palabra. Pero hay 3 pasajes que usan la palabra jactarse. ¿Y saben qué significa jactarse? Mírame bien. Jactarse es esto. Levantar el cuello. El original. Para que nadie llegue a la presencia de Dios diciendo, bueno, Dios, mírame acá. Delante de Dios nadie podrá levantar el cuello. Porque todo ha sido por su gracia. Hermano, quiero decirte que tú eres hermoso. Tú eres rico. Tú eres una belleza, pero todo eso que eres es por la gracia de Dios. No fue tu mérito.
El versículo 29, como te dije, jactar en su presencia. No puedes levantar el cuello. El versículo 30 y 31 tenemos que entenderlo en el contexto de lo que estamos hablando desde el versículo 1 del capítulo 1. Y dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor, el que se jacte. Si hay algo que jactarse en Cristo, gloriarse en Cristo. Pero mira, recuerda que en el pasaje que venimos hablando, había gente que estaba haciendo divisiones en la iglesia. Yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. No, a Dios hay que conocerlo mediante la sabiduría. Pablo estaba relatando un montón de situaciones que estaban viviendo allí en la iglesia de los Corintios. Eran inmorales. Había repartición de dones, pero sin embargo vivían en inmoralidad. Estaban los cultos paganos. O sea, había un desastre de cosas. Y en ese desastre dice Pablo, mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo. Y si yo remuevo un poco el contexto de lo que estamos hablando, esa palabra en Cristo tiene un valor inmenso, querido hermano, en este pasaje. Podríamos estar hablando, te digo de verdad, una semana de lo que significa estar en Cristo. Pero en este pasaje, si vos te pones a pensar que lo que tú tienes hoy no es por ti, tu sabiduría no es la tuya, tu grandeza no es la tuya, tu influencia no es la tuya, todo lo que tienes no ha sido por ti, sino es por Cristo. Me lleva a la conclusión, es que estoy sin Cristo, no tenés nada. Tener a Cristo es tenerlo todo. No tener a Cristo es no tenerlo y no tener nada. Nada respecto a lo que estamos hablando. Es ser salvo. No vas a... El rico, el que hoy vive cómodo y que va quizás a morir en la comodidad. Pues sí, pero mirá, este es un malvado y le va bien y es rico y... Sí. Pero llegará el día que nada no podrá levantar su cuello delante de Dios. Un día llegará y todos reconocerán que todos sus juicios, los de Dios, eran justos y rectos. Llegará un día, como dice Apocalipsis, que las personas que negaron a Dios y habiendo visto la creación, que Dios existe, dirá a las montañas que la montaña los sepulte con total de no ver a Dios. Entonces, querido hermano, sin Cristo no estás justificado. Sin Cristo no hay santificación. Sin Cristo no hay vida eterna. Aunque aquí tengas muchas cosas. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? ¿Por qué te afanas en obtener cosas aquí que no te sirven para allí? Porque todo lo que está allí es mucho mejor que lo que está aquí. Tú estás luchando por un piso, luchas por una carrera, luchas para estar cómodo. Allí las calles son de oro, las puertas son perlas. Y no te hace falta electricidad porque Dios la ilumina. Y vos vas tras estas cosas de aquí. Si Dios te las da, amén. Pero es porque has cumplido primeramente lo que dice su palabra. Busqué primeramente el reino de Dios y las demás cosas me son añadidas. Algunos de vosotros serán ricos. Pero la Biblia dice que quien va tras las riquezas añade tristeza, dolor y causa de un montón de problemas. Estoy parafraseando el texto. O sea que Dios puede hacerte rico, pero el problema está que si vos vas tras él. Entonces, tenemos que centrarnos ante estas verdades, nuestro propósito en la tierra. Ni tú puedes salvarte, ni el incrédulo puede salvarte, ni tú puedes salvar a nadie. Dependemos de Cristo, dependemos de estar en Cristo. Tú y los de afuera. Es imposible conocer a Dios por medio del conocimiento. Mas por Él
Solamente porque Dios nos envió a Jesucristo, nos hizo estar en Cristo, como dice el versículo 30, nos ha sido hecho sabiduría. Allí podemos conocer a Dios, porque conocer a Cristo es conocer a Dios. Por medio de Cristo conoces a Dios. Por medio de Cristo es que tú eres justificado. Por medio de Cristo es que tú eres santificado. Y por medio de Cristo tú esperas la redención. Vamos a ver algunos pasajes de esto. Querido hermano, del 1 al 24 vimos que la sabiduría humana no se puede conocer a Dios. Capítulo 1, versículo 21 al 24. Por sabiduría humana es imposible conocer a Dios. En Cristo solamente está toda la sabiduría. La justificación, que gracias a Dios lo tenemos bien claro en esta iglesia, es que hemos sido declarados justos delante de Dios por medio de Jesucristo. Él pagó el precio. Él sacó adelante la cuestión legal, donde éramos culpables. Él pagó el precio, ¿no? Ahora, ¿por qué tuvo que...? Mira, Romanos 10.3, vayamos a este pasaje. Romanos 10.3 y el 3.21 de Romanos, allí en la misma carta. Romanos 3.11 y 10.3. El 3.11 lo conocemos de memoria. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aún uno. 3.10 y 3.11. Y el 10, versículo 3, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Recuerdan que acá Pablo le estaba diciendo, yo entiendo a los judíos, yo los conozco, pero lo que han intentado ellos es que han buscado su propia justicia y no la justicia de Dios. Allí tenemos afuera un mundo y en algunos casos, muchos de nosotros, nos creíamos estar bien con Dios por nuestra propia justicia. Y la palabra de Dios dice que en Cristo somos justificados. No hay nada en nuestra justicia o el entendimiento de lo que Dios requeriría de nosotros para ser justos. Cuando vos le preguntás a la mayoría de las personas de afuera, de los que creen en Dios, y le preguntás, si te morís ya, ¿a dónde vas? Yo creo que al cielo, porque yo no mato a nadie, yo no robo, yo trato bien a mi mujer, cuido a mis hijos, mirá, estoy luchando para dejarles una casita, he honrado a mis padres. Justicia propia. Pablo dice, los judíos hacían lo mismo. Y la mayoría del mundo hace lo mismo. Buscan su justicia propia, en su sabiduría. Y acabamos de ver que la sabiduría humana es imposible conocer a Dios y que por la justicia propia es desconocer la justicia de Dios. Por eso es locura. ¿Cómo que porque soy buenito no es suficiente que sea bueno? No. En Cristo sos solamente justificado. Le preguntas a la mayoría del mundo y te dice, no, es que bueno, yo la verdad que no engaño a mi mujer, hago las cosas bien, yo me porto bien, soy bastante bueno. Somos santificados por el Espíritu Santo cuando entra en nuestra vida. No hay otra forma de que tú y yo seamos santos delante de Dios. Como inició la carta, a los santificados llamados a ser santos. Hay justificación solo en Cristo y hay santificación solo en Cristo. La Biblia dice en Efesios 2.1, nosotros estamos muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que está allí diciendo que es bueno, que es santo, que se porta bien, que no es tan malo como otros. Dios le dice que su sabiduría y su justicia es ignorancia. ¿Por qué? Porque está muerto en sus delitos y pecados. Porque aún lo más impresionante que el hombre puede llegar a hacer es un trapo de inmundicia delante de Dios. Hermano, redención. Efesios 1.4. 1.14, perdón. Efesios 1.14. El 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, ¿sí?, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Nos espera una eternidad. Esa redención, ese precio, fuimos redimidos por Cristo, fuimos comprados por un precio. Éramos esclavos, éramos destinados a la muerte.
espiritual. Pero Cristo nos redimió de la potestad del pecado y de la muerte. Él pagó el precio. No es nuestra justicia. No es por más bueno que seamos. No es por conocimiento. Y realmente, querido hermano, esto es una locura para muchos. Esto les hace tropezar a la mayoría de los que están allá afuera. Pero como dice el versículo 21, pero para los que creen, a los que Dios llamó, es para salvación. Esto no es locura, esto es poder de Dios. Esto es poder de Dios. ¿Cómo que soy justificado, santificado y redimido? Si soy un vil, soy un necio, porque así le agradó a Dios. ¿Crees esto? ¿Tendrás la salvación? Si no lo crees, si Dios tendría que ser un poquito más lógico, estás envenenado con lo que está envenenado este mundo, su sabiduría, con la cual nunca conocerá a Dios. Hermano, entonces vamos a terminar aquí. No sé si he ido rápido, pero yo creo que el mensaje, lo que más me importa es que sea claro. ¿Y sabes qué? Sal a la calle, por favor. Sal a la calle y deslumbra tu hermosura. Adorna la ciudad. Adorna tu lugar de trabajo. ¿Sabes cómo? No por lo que tú eres, sino por lo que eres en Cristo. Y porque eres la iglesia, y porque tienes un marido que es majestuoso, inigualable y precioso, que es Jesucristo. Eso presume. Si te tienes que gloriar, jactarte, gloriate en Jesucristo. Está en ti. Porque así le agradó a Él, no por nosotros. Así que Dios te bendiga esta mañana y por favor, no estás para otra cosa en esta tierra que para proclamar el único medio, ni más ni menos, para que otros sean salvos. Y tú tienes la responsabilidad, y yo. Así que, le vuelvo a preguntar, ¿tienes boca? Se ve que no, porque están mudos. ¿Tienes lengua? Entonces no tienes expresión. Aún el lenguaje de señas. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para terminar. Señor Dios, te doy tantas gracias por esta mañana, porque en tu palabra, Señor, siempre encontramos una oportunidad cada domingo para ponernos a cuenta contigo, Señor. Quizás hemos estado viviendo nuestra vida con nuestros planes, con nuestros propósitos, según nuestra sabiduría, según nuestra conveniencia, según lo que me parece. Pero Señor, al entender en tu palabra que el único propósito por el cual tú nos dejas vivir un segundo más aquí es para proclamar tu evangelio, vivir por el evangelio y para la gloria de tu reino, Señor, todos nuestros planes quedarían totalmente en segundo plano. Yo te ruego, Señor, que vivamos para tu gloria. Señor, que adornemos este lugar en el cual vivimos con tu palabra. Que seamos ese testimonio de que vives, de que eres real, por medio de lo que ellos ven en nuestras vidas. Por lo que hiciste tú, Señor, no lo que hacemos nosotros. Señor, que a la hora de tomar decisiones sea tu sabiduría, la de tu palabra, la que dictamine nuestra dirección como familia, como padres, como esposos, como miembros de la iglesia, como obreros. Señor, te damos tantas gracias, porque aún con nuestras vilezas, con nuestras debilidades, con los problemas aún que luchan en nosotros, como la carne, Señor, el mundo y el diablo, aún así, tú estás comprometido con tu iglesia para presentarla sin mancha, sin arruga, delante de ti, Señor. Has comenzado una obra en nosotros, Señor, y como dice tu palabra, la perfeccionarás hasta el fin. Confiamos en ello, Señor. Queremos mirar a nuestros hermanos de la misma manera, Señor. Personas que estábamos siendo remodeladas por ti, formándose el carácter tuyo en nuestras vidas. Señor, que nos amemos de corazón, Señor. Señor, que podamos cubrir nuestra falta los unos a los otros. Señor, que entendamos que somos necios, que somos viles, que no somos sabios, Señor. Dios, ayúdanos a mirarnos con tanto amor como lo que tú nos miraste a nosotros, Señor. Dios, que esta iglesia, yo te ruego, tenga
esa marca, Señor, la marca de que somos uno en ti, Señor, para que el mundo crea. Dios, te doy muchas gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.